¿Quién escribió la Biblia? Un libro que ha marcado la historia de la humanidad, que ha sido base de imperios, motivo de guerras y guía espiritual para millones. Pero, ¿alguna vez te has preguntado realmente quién la escribió? Si crees que fue obra de un solo autor, piénsalo de nuevo. Lo que estás a punto de descubrir desafía lo que muchos han creído por siglos, porque detrás de estos textos sagrados hay secretos, debates y enigmas que aún desconciertan a los estudiosos. Algunos sostienen que fue escrita bajo inspiración divina. Otros aseguran que fue el trabajo de numerosos escritores, recopilado y modificado a lo largo del tiempo. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿fue la Biblia dictada por Dios o es el resultado de la pluma de distintos hombres con distintas agendas? Y lo más impactante, no todos los textos que se escribieron fueron incluidos en la versión que hoy conocemos. ¿Por qué algunos libros fueron aceptados como sagrados y otros rechazados como apócrifos? ¿Quién tomó esas decisiones y con qué propósito? Antes de sumergirnos en esta historia llena de misterios y contradicciones, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque lo que vamos a revelar no es lo que enseñan en las iglesias ni en los colegios. Ahora sí, viajemos al pasado, donde todo comenzó. Si imaginabas que la Biblia fue escrita como un solo libro, con un único mensaje claro y uniforme, es momento de cambiar esa idea. En realidad, es una colección de textos escritos por diferentes autores en distintos períodos de la historia, algunos separados por siglos. Para entender esto, debemos hablar de la Biblia hebrea, que constituye la base del Antiguo Testamento cristiano. Está compuesta por 24 libros, divididos en 3 secciones: la Torá, la Ley, los Profetas y los Escritos. Según la tradición judía, Moisés escribió la Torá, es decir, los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero aquí hay un problema. Los estudiosos modernos han encontrado evidencia de que estos textos fueron compilados a partir de múltiples fuentes y editados a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el libro de Isaías, aunque tradicionalmente atribuido a un solo profeta, en realidad parece haber sido escrito por varios autores en diferentes épocas. Y esto no es un caso aislado. Incluso las cartas de Pablo, una de las figuras clave del Nuevo Testamento, han sido cuestionadas. Se ha descubierto que algunas epístolas atribuidas a él podrían haber sido escritas por sus discípulos o incluso falsificadas en su nombre. Pero esto no es todo. Existen libros que fueron excluidos por razones teológicas y políticas. Evangelios y escritos que desafiaban las doctrinas establecidas fueron eliminados, mientras que otros fueron editados para ajustarse a la visión de la iglesia primitiva. ¿Quiénes decidieron qué libros eran sagrados y cuáles debían desaparecer? Esa es la pregunta clave y lo que exploraremos a continuación. Si la Torá fue escrita por Moisés, ¿cómo es posible que en el libro de Deuteronomio se narren su propia muerte y su entierro? Aquí es donde surge el gran misterio. Durante siglos, la tradición judía y cristiana han sostenido que Moisés fue el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. Pero cuando los estudiosos modernos analizaron estos textos con más detalle, encontraron contradicciones, estilos narrativos diferentes y repeticiones que sugieren que no fueron escritos por una sola persona. De hecho, en el siglo XIX, los investigadores propusieron una teoría revolucionaria: la hipótesis documentaria. Según esta teoría, la Torá no fue obra de un solo hombre, sino una combinación de diferentes documentos redactados en distintas épocas y por diferentes grupos de escribas. Estos documentos se identifican como Yahvista, J. Usa el nombre Yahvé para Dios y tiene un estilo narrativo vivo y antropomórfico. Eloísta, E. Prefiere el nombre Elohim y enfatiza los sueños y visiones. Deuteronomista, D. Es el núcleo del libro de Deuteronomio y tiene un fuerte enfoque en la ley. Sacerdotal, P. Se enfoca en rituales, genealogías y normas religiosas. Lo más sorprendente, parece que la versión final de estos textos fue editada por escribas sacerdotales en el siglo V a.C., mucho después de la época de Moisés. Entonces,
Realmente Moisés escribió la Torá, pero esto es solo el comienzo, porque si la autoría de los primeros libros de la Biblia está en duda, ¿qué pasa con el resto del Antiguo Testamento? Los libros proféticos de la Biblia están llenos de visiones, advertencias y relatos de castigo divino. Pero, al igual que la Torá, la autoría de estos textos está lejos de ser clara. Por ejemplo, la tradición dice que el profeta Isaías escribió el libro que lleva su nombre. Sin embargo, los estudiosos han identificado al menos 3 autores diferentes en distintas épocas. El primer Isaías, capítulos 1-39, habría escrito en el siglo VIII a.C. El segundo Isaías, capítulos 40-55, durante el exilio babilónico. El tercer Isaías, capítulos 56-66, tras el regreso a Jerusalén. Y este no es un caso aislado. Se cree que el profeta Jeremías escribió el libro de Jeremías y los 2 libros de Reyes, pero hay evidencia de que su escriba Baruch ben Nerías jugó un papel clave en su redacción. Incluso algunos pasajes parecen haber sido añadidos siglos después. ¿Y qué hay de los llamados profetas menores? Sus libros fueron recopilados y editados entre los siglos V y III a.C., lo que significa que muchos de estos escritos pasaron por múltiples manos antes de tomar su forma final. Pero si los textos proféticos fueron alterados con el tiempo, la pregunta es inevitable. ¿Cuánto de lo que conocemos hoy realmente viene de estos profetas y cuánto fue cambiado o añadido después? Lo mismo ocurre con el libro de Daniel. Aunque describe eventos del siglo VI a.C., la mayoría de los investigadores creen que fue escrito 400 años después, durante la persecución de Antíoco IV, en el siglo II a.C. Es decir, aunque la Biblia presenta estos textos como palabras directas de los profetas, en muchos casos fueron editados, adaptados e incluso reescritos por otras personas con objetivos específicos. Pero hay algo aún más inquietante. Hay libros que fueron eliminados por completo. ¿Qué contenían esos textos y por qué fueron censurados? No todos los textos antiguos llegaron a formar parte de la Biblia que conocemos hoy. Algunos fueron descartados, otros considerados peligrosos o herejes, y algunos simplemente desaparecieron en la historia. Aquí surge la pregunta clave: ¿quién decidió qué libros eran sagrados y cuáles no? Los textos que quedaron fuera se conocen como apócrifos o deuterocanónicos, dependiendo de la tradición religiosa. Entre ellos se encuentran el libro de Enoc, que describe una rebelión de ángeles y una visión del fin del mundo; el Evangelio de Tomás, que recoge supuestas palabras de Jesús, pero sin relatos de su crucifixión ni resurrección; el Evangelio de María Magdalena, donde se sugiere que Jesús tenía una relación especial con María. Estos escritos no fueron simplemente ignorados, fueron perseguidos y destruidos, especialmente cuando la Iglesia primitiva decidió consolidar una única versión oficial de los textos sagrados. El Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo fue un momento clave en este proceso. Aunque este concilio no estableció el canon bíblico, sí sentó las bases para definir qué doctrinas eran aceptables y cuáles debían ser eliminadas. Con el tiempo, se estableció un canon que excluyó numerosos evangelios y escritos antiguos. ¿Por qué estos textos fueron rechazados? La respuesta puede estar en el poder. Algunos libros contradecían la autoridad de la Iglesia, mientras que otros ofrecían versiones alternativas de la historia de Jesús y los primeros cristianos. Pero esto nos lleva a un nuevo misterio. ¿Qué hay del Nuevo Testamento? ¿Podemos estar seguros de quién lo escribió realmente? Cuando abres el Nuevo Testamento, te encuentras con 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero hay un problema. Ninguno de ellos menciona quién lo escribió realmente. Durante siglos, la tradición cristiana ha enseñado que estos textos fueron escritos por testigos directos o discípulos de los apóstoles. Sin embargo, la evidencia histórica sugiere otra cosa. Los estudiosos han identificado que Marcos fue el primero en escribirse alrededor del año 70 después de Cristo, después de la destrucción del Templo de Jerusalén. Luego, Mateo y Lucas habrían usado a Marcos como fuente,
complementándolo con otros relatos orales y escritos. Pero lo más sorprendente es que Mateo y Lucas comparten contenido que no aparece en Marcos. Esto llevó a los investigadores a plantear la existencia de un texto perdido llamado Fuente Q, una colección de dichos de Jesús que nunca se ha encontrado. Por otro lado, el Evangelio de Juan es completamente diferente. Su estilo, su teología y su forma de presentar a Jesús son tan distintos que muchos estudiosos creen que fue escrito por una comunidad cristiana distinta a la de los otros evangelios, alrededor del año 90-100 después de Cristo. La autoría de los textos del Nuevo Testamento ha sido objeto de análisis y debate entre los estudiosos. En particular, las cartas atribuidas al apóstol Pablo y el libro del Apocalipsis presentan interrogantes sobre sus verdaderos autores y las circunstancias de su redacción. Las cartas de Pablo. De las 13 epístolas tradicionalmente atribuidas a Pablo, 7 son ampliamente aceptadas como auténticas por la mayoría de los estudiosos: Romanos 1 y 2, Corintios, Gálatas, Filipenses, Primera Tesalonicenses y Filemón. Estas cartas, escritas entre los años 50 y 60 de Zemar, son consideradas los escritos más antiguos del Nuevo Testamento. Sin embargo, la autoría de las otras 6 epístolas es objeto de debate. Por ejemplo, Efesios y Colosenses presentan diferencias estilísticas y teológicas que sugieren una posible redacción posterior por discípulos de Pablo. Asimismo, 1 y 2 Timoteo y Tito, conocidas como las cartas pastorales, reflejan una estructura eclesiástica más desarrollada, lo que podría indicar una composición posterior a la vida de Pablo. Esta práctica de escribir en nombre de un maestro era común en la antigüedad y buscaba preservar y legitimar enseñanzas dentro de las comunidades emergentes. El Apocalipsis de Juan. El libro del Apocalipsis, también conocido como Revelación, ha suscitado diversas interpretaciones respecto a su autoría. Tradicionalmente, se ha atribuido al apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús. Sin embargo, diferencias en estilo, vocabulario y teología entre el Apocalipsis y el Evangelio de Juan han llevado a algunos estudiosos a cuestionar esta identificación. Algunos sugieren que el autor podría ser otro líder cristiano, llamado Juan, conocido como Juan el Presbítero, o incluso un profeta cristiano desconocido que escribió durante su exilio en la isla de Patmos hacia finales del siglo I. El contenido altamente simbólico del Apocalipsis, con imágenes como la bestia de 7 cabezas y el número 666, ha sido interpretado por algunos como una crítica velada al Imperio Romano y sus persecuciones contra los cristianos, utilizando un lenguaje cifrado para proteger tanto al autor como a los destinatarios. Estos análisis reflejan la complejidad y riqueza histórica de los textos bíblicos, destacando la importancia de considerar el contexto histórico y las posibles modificaciones que pudieron haber sufrido a lo largo del tiempo. Durante siglos, la Biblia ha sido copiada a mano por escribas y monjes, y en ese proceso se cometieron errores, se hicieron correcciones y, en algunos casos, modificaciones intencionales. Uno de los ejemplos más famosos es el final del Evangelio de Marcos. En los manuscritos más antiguos, el Evangelio termina abruptamente en Marcos 16:8, con las mujeres huyendo aterradas del sepulcro. Pero en versiones posteriores, aparecen versículos adicionales en los que Jesús resucitado se aparece a sus discípulos. ¿Fue añadido después para hacer el relato más completo? Otro caso intrigante es el pasaje de Juan 8:1-11, donde Jesús impide que una mujer adúltera sea apedreada con la famosa frase: «El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra». Este relato no aparece en los manuscritos más antiguos y parece haber sido agregado en siglos posteriores. Pero hay más. Algunos cambios en el texto bíblico podrían haber tenido implicaciones teológicas. Por ejemplo, en 1 Juan 5:7, una versión posterior del versículo incluye una referencia explícita a la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero los manuscritos más antiguos no contienen esa frase.
Esto nos lleva a una pregunta fundamental. Si el texto ha cambiado con el tiempo, ¿cómo podemos saber qué partes reflejan realmente los escritos originales? Pero no solo ha cambiado el contenido, también ha cambiado la forma en que interpretamos la Biblia. A lo largo de la historia, distintas doctrinas han reinterpretado los textos sagrados para adaptarlos a su tiempo y contexto. ¿Cómo sabemos entonces cuál es la versión más cercana a la original? Después de todo lo que hemos visto, surge la pregunta más grande de todas. ¿Es la Biblia realmente la palabra de Dios o es un texto moldeado por la historia, la política y la cultura humana? Para algunos creyentes, los errores y variaciones en los textos no cambian su significado espiritual, porque creen que el mensaje central trasciende las palabras específicas. Para otros, el hecho de que la Biblia haya sido escrita, editada y modificada por diferentes personas plantea dudas sobre su origen divino. Los rabinos de Babilonia sostenían que la Torá fue escrita por Dios y recibida por Moisés. Más tarde, la Iglesia primitiva promovió la idea de que los autores bíblicos escribieron bajo inspiración divina, aunque sin perder su propia voz. Pero en el siglo XX, los estudiosos empezaron a analizar la Biblia con un enfoque histórico crítico. Se dieron cuenta de que muchas historias bíblicas tienen paralelismos con mitos más antiguos, como el relato del diluvio, que tiene similitudes con la epopeya de Gilgamesh, una historia mesopotámica anterior a la Biblia. También hay evidencia de que algunas doctrinas cristianas se desarrollaron con el tiempo. La idea de la Trinidad, por ejemplo, no está claramente definida en los primeros textos cristianos y se convirtió en doctrina siglos después. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para algunos, la Biblia sigue siendo la guía espiritual más importante de la humanidad, independientemente de su evolución. Para otros, es un libro fascinante, pero profundamente influenciado por la historia humana. Pero una cosa es segura, la Biblia no es un libro estático, es un texto vivo que ha cambiado, ha sido interpretado de múltiples maneras y sigue siendo objeto de debate hasta el día de hoy.